All my fellas, all my fellas, all my fellas. ¿Qué tal, querida audiencia? El día de hoy, en 3.9, en la compañía de Rangel y dos invitados más, junto a mi persona, estaremos hablando del cuento El camino hacia el sol de Abraham Valdelomar. ¿Qué tal, Rangel? ¿Cómo vamos? Muy bien, buenos días a nuestra audiencia. Estamos los dos reunidos acá para hablar un poco sobre este cuento tan interesante que nos logramos encontrar. Listo. All my fellas, all my fellas. Let's go. Muy bien, muy bien. Tenemos que hablar del cuento El camino hacia el sol. Un cuento de la época inca. De hecho, eso no fue lo que vimos al principio de año con Roan. Que teníamos que hacer unos memes. Sí, sí, sí. Y es un cuento pues de lo precolombino, previo a Colón. ¿Con qué fin? Responder 3 preguntas. Bueno, las preguntas son formuladas desde el área del lenguaje sobre la importancia o para qué nos puede servir la lectura. Si es el hecho de coger un libro, leer y sacar y analizar esa lectura, a nosotros los jóvenes, ¿para qué nos sirve? Yo creo que esta pregunta también viene formulada directamente de pues, nuestro entorno. Tenemos muchas ayudas tecnológicas. ¿Qué parte está bien? Pero, ¿qué tan bueno será? Sí, esa es como la pregunta principal que queremos plantear con eso. El cuento habla como un pueblo inca tiene que abandonar el mismo por amenazas. Y ellos como en esa época eran muy religiosos, muy creyentes a su fe, lo que ellos mismos construyeron, creen que el refugio va a estar en el sol. Pero hay una parte en la que ellos sienten una traición porque pues no encuentran el lugar deseado. Rangel, ¿usted se acuerda cuando hicimos el proyecto de los dilemas? Sí, claro. Nuestro dilema, aclaramos que era el de Dios, el de Haynes, ¿no? No, el de Piccolo. Eso, Epicuro, que era griego. Griego, ese era un dilema griego. Y planteaba que si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Y usted dirá, qué tiene que ver esto? Bueno, ellos en una parte puntualmente dicen, el sol nos ha abandonado, él es todopoderoso y podría salvarnos. ¿Quién sabe si el sol no lo ha venido en algún combate, ese otro Dios que dicen que puede más que él? De este sol no debemos esperar nada. Él ha permitido que los extranjeros entren al Cusco y destrocen su imagen y la de los emperadores. ¿Usted qué le recuerda de eso, Rangel? ¿No le parece que tiene que ver mucho cuando la gente tiene tragedias y dice, no, es que es culpa de Dios? Sí, la verdad, es muy similar. Básicamente, como que uno siempre trata de cómo buscar una salida fácil. Pero esta situación es más que eso. No es como la esperanza que tiene todo un pueblo a algo que puede que existir o tal vez no. Sí, es algo mucho más profundo. Es la comparativa. Sí, para cualquier persona eso puede pasar desapercibido. O sea, como decir, ah, sí, la traición y que ellos sienten que no la acompañan. Pero es que eso pasa mucho. Mucha gente tiene tragedias, que les pasa de todo. De su dolor, de su duelo, empiezan a culpar al que cree en Dios. Es algo como hasta natural que hacemos. A mí todo este cuento me recuerda la frase de tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Porque en la inmunda lo que cuenta el cuento. Y a pesar de eso, siguen. Creo que eso lo podemos comparar mucho con la vida real. Eso es muy utópico de Disney. Escuchar a la gente decir, no, es que al final iba muy mal y logró lo que esperaba. Pues no, lo que me gusta del cuento es que, o sea, sí, no llegaron al lugar que querían y se murieron. O sea, es que eso es a costa de Disney y lo que se espera. Pero pues, no ni que siempre, o sea, mantener la esperanza. ¿Sí o no? Sí, este cuento, yo creo que la palabra que lo puede escribir es realista. Es algo que no va a salir bien, o sea, tú no sabes si vas a salir de la casa y vas a regresar, porque no es algo que saber, no es algo que tú decidas. ¿Sí? Estamos en una situación bastante realista donde hay personas que sufren demasiado, no es su culpa, y son muy creyentes, pero igualmente mueren. ¿Sí? Yo creo que lo mejor de la lectura es tratarlo de comparar con nuestra realidad. Es algo que se me hace muy interesante de leer y es una cosa que me parece muy impresionante.
el hecho de yo poder leer un libro y decir, esto me identifica o esto es muy realista, es lo que le da ese interés a la lectura. Este cuento es bastante trágico, o sea, tú te puedes analizarlo y, o sea, no es bonito. No, por nada. Entonces es como ese choque, sí. Entonces, wow, qué título tan bonito, El camino hacia el trono Y y ¡pum! de vueltas. Es que, y eso va de la mano del mal. A todo el mundo le pasa el mal. Es como la frase, yo por ser vegano, el tigre no me va a comer. Ese es el problema que esté ahí. Y es cierto, o sea, eso es bacano, porque yo, digo, bueno, esto es en literatura, pero en las películas ya estamos acostumbrados al mismo, ¿cómo se llama eso? División de cómo van a pasar las cosas, inicio tal, que dice, no, hay un problema, alguien lo soluciona, todos felices. No, es que la vida no es así. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a responder las tres preguntas que nos deja el área de lenguaje. La primera siendo, ¿Cuál es la importancia de la literatura contemporánea en la vida de los jóvenes? Es decir, o sea, que si esa literatura que nos ponen contemporánea influye en quiénes somos y por qué. la segunda estaría siendo, ¿por qué y para qué leer en la adolescencia? Esta es una pregunta y bastante necesaria, ¿no? Porque realmente cuando uno está en esta época, en esta edad, uno no acostumbra a leer tanto. Y tercero, ¿qué opina la lectura en el colegio? Bueno, empecemos, ¿no? Rangel, ¿usted cómo ve la literatura contemporánea en nosotros los jóvenes? ¿Cree que tenga influencia en lo que hacemos? Digamos que la lectura contemporánea es un modelo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta lo que nos invita es a modernizar nuestra lectura. Aparte que trae temas muy interesantes como las vanguardias, estos movimientos sociales que van impactados con el arte, ¿no? Yo creo que esto a los jóvenes a nosotros nos impacta mucho. O sea, realmente si nosotros tenemos esa capacidad de pensarlo, sí, podemos llegar a inspirarnos o podemos llegar a mirar y leer y decir, yo me siento reconocido con eso. O sea, yo leo esto y ese soy yo, ¿sí? Entonces es también como eso, ¿no? Conectarlo a lo que nosotros pensamos, a lo que o sea, todos los días nos enfrentamos en las redes sociales, esos videos, los TikToks. O sea, ver eso, ¿sí? Es como estar conectado a todo eso. Y yo creo que las vanguardias es un punto muy central de la literatura contemporánea. Y es que vea que la literatura contemporánea trae música como lo que es el hip o nueva música, es lo atípico, va más allá de lo normal. Y digamos ahí surge cosas como, no sé, la llegada de internet, televisión a color. Todo eso son factores que de alguna u otra manera nos conectan. Y además que las tecnologías, pues obviamente es lo que nos influye, ¿no? Usted decía al principio que no, que que las tecnologías, discúlpeme, no influían y que pues quizás nos podían afectar un poco por pues, hacernos menos trabajo. Pero vea, curiosamente lo que tiene relación, ¿no cree? Pues es que también depende de cómo usamos las tecnologías. Porque si la tecnología nos ha traído una puerta para mucha información, para mucho conocimiento, pero realmente lo usamos bien, o solo lo usamos para escuchar a Bad Bunny. ¡Qué grande! Fuertes indirectas a un músico, pero bueno, sí. El contemporáneo tiene que ver con nosotros. Contemporáneo que creo que quiere decir que es la mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Pero bueno, eso ya queda a la opinión pública. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué leer en la adolescencia? Es una pregunta bastante social, ¿no? Como, qué pereza leer. Es una de las palabras que más se repite hoy en día, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que realmente le guste leer. Y por eso es que tenemos un invitado para ahorita, que son dos invitados que al parecer les gusta bastante leer y nos va a dar una sincera opinión sobre por qué deberíamos leer en la adolescencia. Pero realmente ya yéndonos a unos temas más centrales, la lectura nos puede ayudar a muchas cosas como el análisis crítico,
sea, tiene muchas ventajas sobre nuestro comportamiento y sobre también nuestro análisis de situaciones, nuestro control, nuestra inteligencia de bastantes tipos. Recordamos que la inteligencia no solo sacarse 10 en matemáticas. Pues claro. Que la lectura, creo yo que es como los gustos musicales. Lo critican mucho, no sé, digamos al reggaetón, ay, qué sureta, yo no sé qué, es muy obscena. Pero si hay alguien que le gusta eso, dejarlo. Al igual que a mí me puede gustar, no sé, la salsa o usted, ¿no? Son gustos. Y si usted en esos gustos haya algo de conocimiento y se identifica, yo no le veo el problema en leer o escuchar música de este tipo. Y bueno, la última pregunta, la que más polémica probablemente será, es ¿qué opinamos de la lectura, pero en el colegio? A ver, Ángel, de esos libros que nos han puesto a leer, que se han leído muy juiciosamente, del Amazonas, del Matadero, de los poemas y del de la isla, ¿qué? El Camino hacia el Sol. ¿Usted cree que ha sido buena o qué opina? ¿Qué opina? Puede ser, la verdad. Estos cuentos, libros, literatura, puede llegar a darnos una reflexión. Y es algo que se puede aplicar hoy en día en nuestra sociedad, uno como persona. Realmente yo creo que uno puede mejorar como persona aprendiendo y pues tomando sus errores, ¿verdad? ¿Pero a usted le gusta eso que nos ponen a leer? ¿No le aburre? ¿Cree que vale la pena leerlo? La verdad es que el primer libro no fue de mi gusto favorito, la verdad. Ok. Pero el segundo, El Matadero, uy, qué cosa tan bárbara. Bárbara, qué buen libro, ¿no? Ese fue buen libro. Es muy bueno. Yo a ese libro le encontré muchas cosas. Era un conflicto social muy, muy teso. O sea, de verdad. Y realista. Así, y ese libro era de 1800 y punta. Sí, o sea, no era de hoy en día. Y relata muchas cosas como la corrupción y el interés social Parece predominante de los demás. Pareciera que hubiera sido escrito hace poco, ¿no? Qué curioso. Sí. Que eso no cambia, es triste. Hasta habla de una sociedad tan hipócrita. Hay gente que no le gustó ese libro. Ya me acuerdo que había gente que usaba ChatGPT, usaba análisis de la reseña crítica, pero a mí me gustó. A mí también. Y de los poemas, ¿usted los entendió? A ver, yo ya hablo y es que los poemas, o sea, espero que las profe, son un poquito complicados de entender, desglosarlos palabra por palabra, que tengan como si fuera un código ahí. De pronto a alguien les gusta, pero eso es muy difícil de entender. No sé qué cree. Pero es que también eso le da interés. O sea, eso le da esa cercanía y yo quiero mirar ese poema y yo quiero mirar qué quiere decir. Es como, es muy chévere tratar de descifrar lo que alguien trata de decir en tantas metáforas. Es chévere. Es algo, yo creo que lo que más puede expresar sentimientos dentro de la lectura. Pero usted, o sea, lo lee y lo puede codificar así como lo hace ahí, pro. Uy, es que o sea, con unas reflexiones de quién, o sea, uno piensa que está hablando de algo y resulta, es muy ambiguo. Sí, es muy abstracto. Pero es que yo cómo le puedo decir a alguien, no, es que el poema está hablando de esto, es interpretación libre, ¿no cree? Sí, también, yo creo que eso también viene mucho de las situaciones personales que causan nada. Sí, como lo que uno científico, igual en el colegio, pues, creo que ellos dicen, esto es lo más estándar que hay de lectura, pongámosles esto. No está mal, pero puede mejorar, ¿no cree? ¿O usted qué opina? Sí, realmente en este año han traído libros muy buenos. Hay otros que se pueden mejorar, pero hay libros que valen la pena leer. Muy bacanos, muy bacanos. Bueno, mi querida fanática de 3.9, ahora los dejamos con dos estudiantes que son muy lectores y quieren darnos su opinión, porque nosotros como críticos podemos decir una cosa, pero alguien que se toma la tarea de leer merece ser escuchado su opinión. Muchas gracias por escuchar a 3.9. Nos despedimos. Adiós. Esperemos que les vaya bien el lenguaje. Ojalá. Amén. Un tema que es de demasiado interés para la sociedad es la literatura en la adolescencia. ¿Qué tanto impacto la gente piensa que puede tener? Pues es muy sencillo y algo muy interesante de explicar, ya que la literatura en la adolescencia nos permite ver un desarrollo tanto en la mente, ya que podemos ver que la literatura ayuda a que los jóvenes estimulen ese pensamiento crítico y mejoren esta capacidad de comprensión, lo cual contribuye a un desarrollo intelectual
en esta etapa de su vida. También, y algo que es muy importante en la literatura, es su gran variedad de conocimiento. ¿Y por qué hablo de esto y también de la adolescencia? Porque la ampliación de conocimiento de la lectura nos puede proporcionar acceso a una amplia categoría de temas, lo que a los adolescentes les puede ayudar a adquirir conocimientos sobre diferentes áreas, culturas, religiones, temas que para, para la adolescencia vienen muy bien en el desarrollo. También en camino con el conocimiento viene el vocabulario. ¿Por qué hago énfasis en este tema? Porque la literatura permite una expansión en el vocabulario, más que todo en el léxico, lo que les permite ganar más conocimiento, más formas de expresarse por medio de los textos, los cuales están enriquecidos de diferente vocabulario, lo cual les mejora sus habilidades de comunicación. Y lo que veo que es más importante y lo que destaca más en la literatura para la adolescencia es la reducción de estrés o de problemas de ira, ya que vemos que los adolescentes constantemente viven en problemas, en ira, y la literatura puede ser que esto reduzca la ira o esos problemas que tengan, ya que los adolescentes viven en constante presión de la vida y la literatura puede ayudarlos a olvidar problemas y a reducir esa cantidad de odio que manejen. Muy buenas tardes y de nuevo muchas gracias por haberme invitado a su programa. Hoy vamos a hablar sobre El Camino hacia el Sol. Es un cuento escrito por Abraham Valdelomar. Él es un reconocido escritor peruano. Es un relato que aborda temas como la superación personal, la búsqueda de la felicidad y la importancia de seguir nuestros sueños. Él tiene una gran habilidad para crear personajes realistas y transmitir emociones profundas a través de su narrativa. En general es considerado como uno de los cuentos más destacados de Valdelomar. Este cuento también se destaca por su estilo literario fluido y evocador que transporta al lector a los paisajes y escenarios descritos por el cuento. La historia sigue la vida de un joven soñador que emprende un viaje en busca de realización personal y la felicidad. A lo largo de su travesía se enfrenta a diversos desafíos y encuentra personajes que representan diferentes aspectos de la vida. El cuento invita a reflexionar sobre la importancia de seguir nuestros sueños y preservar a la búsqueda de la felicidad, incluso en medio de las dificultades. Es una lectura inspiradora y emotiva que ha dejado una huella en muchos lectores. Este cuento es muy hermoso para leer, por eso también lo recomiendo mucho. Póngale cuidado a esta joya, ballena. Literatura contemporánea, ¿usted cómo la ve entre nosotros, los jóvenes? O sea, esos libros que están por allá en bibliotecas, ¿usted cómo cree que puede afectar? ¿Cómo los veía con los ojos? Eso lo voy a guardar, me dio mucha risa. Y en efecto lo guardé. Si ves, hubiera venido, está una chimba. Muy buenas a todos, queridas audiencias, tardes, días o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy, en la compañía de Iván Rangel y al final otros invitados, estaremos hablando del cuento del Camino hacia el Sol de Abraham Valdelomar. ¿Cómo está, Rangel? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Bueno. Vamos a... Bueno, ya mejor, guarde.